Bienvenidos al podcast de Visibilidad On. Hoy al podcast ha venido Cristina Jover de la agencia Weekend. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Josep, pues nada, encantada de estar aquí hoy. Bueno, bienvenida al podcast. Te recomendó Marina del proyecto Bolsalea y cuando ya te tenía ubicada por LinkedIn, incluso creo que te escribí alguna vez, y creo que el podcast de hoy va a ser muy interesante porque la persona que ha entrado habrá visto el título y será hablar de un tema que a nivel de go-to-market siempre hablamos de SEO, de Google Ads, de Meta, pero sobre todo en e-commerce multimarca se habla de estas tipologías de canales de captación, pero que el PR creo que es un tema también muy interesante y que trataremos hoy, ¿no? Y más con tu experiencia. Entonces, para quien no te conozca, no te tenga ubicada, ¿qué hace Cristina a día de hoy? Bueno, pues yo, como has dicho, dirijo la agencia Weekend. Es una agencia de comunicación enfocada a PR y acciones que ayudan a aumentar la notoriedad, pero de forma orgánica. Lo que tú comentas de SEO, de performance, ahora hablaremos más profundamente, pero desde mi punto de vista, es todo importante, todo forma un todo, pero la realidad es que la comunicación muchas veces no se tiene en cuenta y es muy importante trabajar la notoriedad porque es algo que lo que tú consigas es para ti para siempre. No es como a nivel técnico que cuando dejas de hacer inversión, pues ya no tiene efecto, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo muy importante que yo creo que cada vez se valora más, pero que todavía queda mucho por hacer. O sea, sinceramente, incluso creo que en este sentido nos debe pasar un pelín lo mismo, que al menos los 10 primeros años del mundo del e-commerce, ¿no? De 2000 a los 2010, era la barrera tecnológica. De 2010 a ahora 2020, la barrera tecnológica ha ido bajando y todo el mundo era paid a mansalva, tanto Meta, bueno, los hawkers, pero también tradings con a full con Google Ads o otros players. Y ahora estamos en un momentum que a nosotros a nivel SEO nos vienen proyectos de, hey, no queremos depender de paid, y que me imagino que en tu caso también de ser un pelín lo mismo, ¿no? De, hey, queremos empezar a construir una marca, una audiencia, ¿no? ¿Cómo te están llegando también a ti las tiendas online? Sí, bueno, al final es verdad que todo lo que es la parte técnica, cada vez hay más competencia, cada vez es más complicado. Lo vemos, el ejemplo en las redes sociales, ¿no? Yo, antes de tener la agencia Weekend, fui 7 años directora de comunicación de PC Componentes y ahí todo estaba muy incipiente. Entonces, Instagram acababa de empezar a utilizarse y entonces pasaba lo que ahora pasa con TikTok, ¿no? Que tenías mucha visibilidad por mucho menos coste que Facebook, que en ese momento no era Meta ni pertenecía a Instagram, ¿no? Entonces, al final, nosotros trabajábamos Facebook en ese momento, era pues 2012, 2013, y Instagram empezaba y era mucho más barato poder estar ahí, ¿no? Y al final, por mucho menos presupuesto, se conseguían más cosas. ¿Qué pasa? Que al final estamos en un ecosistema que al final pues está mucho más competido, entran muchos más players, hay que competir en todo, es todo más caro y es mucho más complicado posicionarse a todos los niveles, también a nivel PR. Pero es verdad que al final hacer marca es más importante porque ahora mismo estamos viendo el tema de Copilot, el tema de GPT y qué va a pasar con Google, no lo sabemos, con los buscadores, con el SEO. Y entonces al final están trabajando, ya lo estamos viendo, ¿no? Como se está trabajando el SEO, ya también pensando en ChatGPT y no tanto en Google. Entonces, al final, bueno, pues son muchas patas que hay que tocar, es muy complicado, todo evoluciona muy rápidamente y tienes que estar ahí. Pero la marca y lo que tú hagas por tu marca, lo que decía antes, ¿no? Es para ti para siempre y cuando tú consigues ganar notoriedad y que la gente te tenga en su pensamiento, pues bueno, da igual en la parte tecnológica y digital, que todo, lo que decía, al final esto es un todo y tienes que estar en una estrategia 360, pero esta pata no te la va a quitar porque venga un ChatGPT o venga un Copilot, ¿no? Es algo bueno, que estás construyendo para ti y al final hacer marca es tu activo más importante. Hablaremos de ello a lo largo del podcast porque cuando entremos ahora en la temática creo que es uno de los puntos claves, ¿no? A raíz de la propia comunicación, pero entraremos en ello. Entonces, siguiendo con tu historia, ¿cuándo empiezas a hacer PR y por qué, ¿no? ¿Cómo es? Pues yo, cuando salí del instituto estaba un poco perdida, entré en Derecho, terminé Derecho y empecé a trabajar con mi padre, que era abogado, y ahí dije, pero si yo quería ser periodista, si era mi vocación. Y entonces empecé a hacer periodismo y ya empecé a trabajar en el mundo de la comunicación. Trabajé en la televisión autonómica de Murcia durante 6 años y ahí hubo un ERE, la cerraron y me puse a hacer un máster de marketing digital porque ahí parecía que la cosa iba a estar por ahí, ¿no? Y que la comunicación siempre ha estado muy ligada desde el inicio al marketing digital. Y antes de acabar, pues ya empecé en PC Componentes y, como he dicho antes, estuve 7 años y medio ahí y, bueno, pues fue una experiencia fabulosa. Además, me fui con mucha pena porque en realidad para mí era una empresa, vamos, que yo tuve una experiencia ahí y mi carrera profesional
pues creció muchísimo, ¿no? Yo me desarrollé mucho ahí, aprendí muchísimas cosas bueno, y ahí fue donde empecé también a conocer más de cerca el e-commerce y además tuve la suerte de llegar en un momento en el que todavía no había terminado de crecer como ha crecido después, ¿no? Entonces pude vivir todo ese proceso de ese crecimiento tan espectacular que tuvo, pues desde que yo llegué en el año 2013 hasta que me fui en el año 2020, fue una etapa súper bonita de la empresa y que pude disfrutar cada momento, la verdad. Dentro de lo que es el rol, ¿no? O sea, todo lo que es PR dentro de un e-commerce, en la casuística de PC Componentes, de 2013 a 2020, ¿cuáles eran las acciones principales o cómo podía ser un día a día a nivel de in-house en un e-commerce? Pues mira, lo curioso es que yo cuando entré en PC Componentes ellos estaban buscando un perfil jurídico. O sea, en realidad yo no entré por periodismo ni por comunicación, entré más por el tema jurídico porque estaban empezando a tener problemas con el tema de reputación. Porque al final era un momento en el que el SEO prácticamente no existía. De hecho, es que cuando yo entré ni siquiera había una persona que se dedicara al SEO dentro de PC Componentes. Fíjate que es que ha crecido todo tan rápido que no nos damos cuenta, pero en ese momento no había nadie que se ocupara de SEO, no había nadie que se ocupara de SEM. Yo cuando entré en PC Componentes había una directora de marketing digital, un social media y un diseñador. Ya está. Cuando me fui éramos más de 60 personas en el equipo de marketing. Entonces, claro, en ese momento el tema de la comunicación nunca lo habían hecho y entonces yo, como yo venía de ese lado, aunque entrara por tema jurídico, yo ya empecé con el CEO, pero nunca habéis mandado una nota de prensa, pero nunca habéis hecho una estrategia de comunicación, pero no. Y entonces me dijo, pues, hazlo. Y porque ahí es verdad que es una empresa donde te dejan crecer, donde te dejan desarrollarte y que si te ven potencial en algunas cosas no lo desaprovechan, ¿no? Que al final... Y entonces ahí empezamos a hacer algo de comunicación, empecé a mandar notas de prensa y al final llegó un momento que teníamos un volumen de comunicación que obviamente ya lo jurídico se quedó de lado, ya se contrató a otro profesional y yo me quedé con toda la parte de comunicación. Y fue muy, o sea, imagínate, o sea, el ver crecer ese departamento de esa manera. O sea, llega un momento en el que yo, obviamente, empiezo a trabajar codo con marketing y ya empieza a incorporarse gente, empieza a incorporarse SEO, gente de SEM y todo el mundo para hacer campañas, todos coordinados y empezamos a hacer cosas que estaban muy poco desarrolladas. Entonces, todo era prueba-error, todo era ver cosas y hacer cosas que nunca se habían hecho, al menos a nivel nacional, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue muy enriquecedor y sobre todo también el marketing de influencer, que en ese momento ni siquiera se llamaba marketing de influencer, es que no tenía nombre, ¿no? Ahí teníamos un potencial bastante grande porque, claro, nosotros teníamos ordenadores que en España no se vendían, ¿no? De estos pues con refrigeración líquida, con luces, con todo como muy llamativo, todo muy bonito y luego mucha potencia, las tarjetas gráficas, todo lo que tenía PC Componentes no se vendía en España. Entonces teníamos muchos youtubers, porque en ese momento YouTube era la red que predominaba, y entonces teníamos muchos youtubers que querían equipos de PC Componentes y eran ellos mismos los que contactaban con nosotros y nos ofrecían hacer intercambios, ¿no? A cambio de un contenido, con un unboxing o con enseñar una review de un PC, pues bueno, a cambio del propio PC. Y entonces ahí fue cuando empezamos a hacer ese marketing de influencer sin haberlo visto a nadie, sin fijarnos en nadie, simplemente porque surgían esas colaboraciones y sin que se llamara de esa manera, ¿no? Entonces, claro, imagínate lo que ha supuesto el poder estar ahí viendo cómo nacen ciertas estrategias y ciertas técnicas que luego han proliferado, han crecido y ahora pues estamos en un punto en el que ya es algo súper habitual. Entonces, por X o por Y sales del proyecto, montas la agencia actual, que si no me equivoco, 4 añitos, casi 5 ya, encarrilando el quinto. 4 acabamos de cumplir ahora. Ah, No, genial. sí, No, no acabamos. sé, yo he visto el No, no, LinkedIn. 3 años Ah, acabamos de vale. cumplir. Vale, genial. Pues 3 añitos. Entonces, también, ¿no? Aprendizajes de salir de in-house y empezar a trabajar dando servicios. ¿Cómo es, no? Tu día a día ahora y cómo ha evolucionado a nivel tanto Pues, técnico como obviamente empresarial. mira, voy a decir una cosa que está fatal, pero yo ya me di cuenta en vez de componentes, ¿no? Que es que cuanto más responsabilidad tienes, menos haces lo que te gusta y menos tiempo dedicas a lo que te motivó llegar hasta aquí para hacer cosas que te gustan menos, ¿no? Entonces yo ahora, pues bueno, estoy mucho en la parte comercial, estoy mucho en la parte de gestión, pues, de estrategia, de equipo, de gestión y si bajo al barro cuando tengo que bajar, pero es que a mí me encanta bajar. Entonces, a mí la parte operativa me encanta y me encanta estar ahí, me encantan los eventos, acabar muerta del cansancio, pero satisfecha del trabajo que se ha hecho y me gusta estar en el día a día de todo y celebrar los logros que vamos consiguiendo con determinadas marcas y con nuestros clientes, pero es verdad que al final, bueno, pues según vas ascendiendo y vas teniendo más responsabilidad, pues tienes que estar en una zona
en la que tu trabajo es gestionar el equipo, distribuir tareas, pues estar analizando todo el rato, muchos datos, muchos números, ver dónde sí, dónde no, rentabilidades. Entonces, bueno, pues dejas un poquito de hacer lo que te gustaba. Entonces, bueno, ahora mi día a día pues es básicamente el buscar nuevas oportunidades comerciales, el gestionar el equipo y el tener control sobre todo lo que se está haciendo con todos los clientes, porque aunque parezca imposible, yo a día de hoy sé perfectamente todos los proyectos, todas las marcas y todo lo que se está haciendo con todos los clientes. Cada vez me cuesta un poco más, ¿no? Antes lo sabía todo al milímetro, ahora es verdad que me cuesta un poco porque es mucho, hay muchas cosas, pero bueno, yo estoy o intento estar por lo menos en el día a día de todo lo que se está haciendo con todos los compañeros. Y además que ya hemos hablado antes y ya se ha anunciado, así que se puede decir cuando salga este podcast que vas a hablar largo y tendido sobre la gestión de una agencia en el podcast de Escalando Agencias, Corti y Miguel, y ahí seguramente ya te podrás explayar. Buenas, perdona por haberte cortado el podcast y espero que te esté gustando. Este podcast es posible gracias a todo el ecosistema de Visibilitatón, de la academia y la agencia, donde damos servicios y formación de SEO, Google Ads, analítica, WooCommerce, Shopify para todo el ecosistema e-commerce. Suscríbete a la newsletter para tener todos los recursos nombrados en este podcast y entérate de toda la información del sector sobre el e-commerce cada lunes, escrito por un servidor, Josep W. Feu. Recuerda, visibilitatón.com/newsletter, visibilitatón.com/newsletter. Seguimos con el episodio. Entonces, bueno, sí, es así. No, yo digo, no sé lo que me van a preguntar, pero es que yo como siempre hablo de más, ¿sabes? Luego veo los podcasts y siempre digo, uy, esto no lo tendría que haber dicho, pero al final es verdad que va con mi forma de ser y yo todo lo que me pregunten, yo, vamos, de la mejor manera responderé, así que lo que ellos quieran, pues ahí estaré. Genial, pues ahora ya tenemos como una foto muy clara de tu contexto y obviamente la razón principal del podcast de hoy, que va a ser básicamente intentar hacer una masterclass de PR enfocada en un e-commerce. Como te he comentado, utilizaremos el ejemplo de Surfon para toda la teoría, ejemplificarla de forma práctica, aunque todo esto sea en audio, ¿no? Entonces, porque no podemos compartir pantalla y tal. Yo tengo una serie de preguntas preparadas, aún así soy un neófito, es decir, totalmente virgen de este tema. Veremos también qué preguntas lógicas te puedo hacer en base a mi contexto en e-commerce y lo que he ido viendo, pero lo que sí que arranco y ya doy este matiz es que yo lo que sí que me he dado cuenta es cuando trabajamos el SEO de un proyecto que tiene búsquedas de marca asociadas a su producto, es mucho más fácil trabajar el SEO. Es que es una locura. Es que justo hoy también estábamos con un proyecto que tiene mucho reconocimiento de marca y para que te hagas una idea, y la persona que nos esté escuchando, gran parte de la web tenía errores 500 desde hace un mes. El servidor está cayendo. Pero es un proyecto que tiene tanta marca que aún así veníamos de una posición 60 y estamos en un top 5. Y aún así posiciona. Y yo hoy enseñando esto al equipo les decía, hostia, ¿veis qué importante es todo lo que es autoridad de marca asociada a un producto? Es decir, que la gente busca esa cualidad del producto y asocia la marca. Y Google, esto realmente lo vemos en muchos proyectos que lo asocia. Entonces, mi objetivo en este podcast de hoy es animar a que la gente trabaje, los e-commerce trabajen todo este punto de autoridad. Ahora, obviamente, tú te explayarás, pero yo de verdad que abogo por esto porque es un factor importantísimo de ranking. Dicho esto. No, sí, pero sí, para mí es muy importante escucharte decir esto porque en realidad a nosotros nos cuesta mucho. O sea, cuando tú haces una campaña de inversión, al final tú tienes unos resultados y el ROI, o sea, todo lo que es el retorno a la inversión, entonces es muchísimo más fácil de medir. Sin embargo, las acciones que nosotros hacemos son mucho más complicadas. O sea, yo te puedo, a lo mejor mando una nota de prensa y puede salir en X medios y te lo enseño, pero no sabemos cómo eso está afectando en realidad la notoriedad de marca. Entonces, realmente, o sea, como se puede saber a ciencia cierta, cuando una marca es grande es haciendo estudios de notoriedad, pero eso es caro, no se lo pueden permitir todas las marcas. Entonces, precisamente el tráfico directo y las búsquedas de marca son un factor que a nosotros nos ayuda mucho para demostrar que lo que hacemos es efectivo. Porque al final, cuando te están buscando por tu marca o directamente están poniendo la URL en la barra del buscador, están demostrando que te están buscando a ti porque vas buscando la marca. Pero para nosotros es súper difícil demostrar. Parece que muchas veces es que tienes que creer en la comunicación, hay como algo que está ahí que no pueden medir, pero bueno, es muy complicado, la verdad. O sea, yo lo que tengo, también empatizo, ¿no? Y entiendo el venir de una inercia de siempre ir a buscar al usuario en la fase más transaccional que en un PC componentes, cualquier multimarca o incluso marketplace, es donde puja en Google Ads y ahí va gran parte del budget porque de forma, entre comillas, clara a nivel de atribución, tú sabes que pones tanto y sale tanto, ¿no? Y yo le llamo el juego de la ruleta rusa, que hay un momento, ¿no?,
que esto va a petar, porque al final estás ahí jugando a, venga, poner dinerito en la cajita y venga, que vaya volviendo el dinero, ¿no? Y además que siempre vas a precio. Entonces es algo que yo empiezo con componentes, creo que se ha hecho muy bien y se hace muy bien, sobre todo a nivel de content, a nivel de, hey, vamos a buscar ya no solo el precio, que es lo que se suele hacer en un multimarca, sino esa parte también de servicio, que ahora hablaremos, ¿eh? Y de, bueno, de autoridad. También se ha hecho mucho foco en el mercado español. O sea, no se ha abierto mercados a mansalva, sino que se ha hecho foco en un mercado y obtener market search. Entonces, bueno, me quedo con el punto de, y aquí yo te ayudo, ¿no? Y tú me ayudas de, hey, hacer branding, que a nivel SEO ya os digo ahora que funciona, ¿no? Ya entraremos en qué es hacer branding mediante PR, etcétera. Con lo cual, 100% alineados aquí. Y tengo algunas preguntas preparadas, ¿no? Para la casuística y para que la persona incluso pueda escuchar el podcast, poner pausa y reflexionar al respecto sobre su proyecto. Empezamos más con conceptos globales y a nivel estratégicos ya hemos entrado un pelín, ¿no? Pero de forma táctica, ¿cómo se plantea tanto un departamento de un e-commerce a nivel de PR y qué acciones se harían semanalmente? A ver, depende de los recursos que tenga la empresa, ¿no? No siempre tienes todos los recursos que necesitas. Y si nos centramos solamente en la parte de PR, porque no olvidemos, vamos a ver, dentro de la parte de comunicación, depende de la empresa que sea, se incluyen unas cosas o se incluyen otras. Es decir, yo dentro de PC Componentes, el departamento de comunicación tenía un diseñador, tenía una persona especializada en la parte de PR 100% y luego tenía un social media manager y un community manager. ¿Vale? Entonces, las redes sociales se integraban en la parte de comunicación. ¿Por qué? Porque al final son canales de comunicación y no los podemos obviar y tenemos que trabajar de forma coherente, que para mí eso es lo principal. Es trabajar de forma coherente, ordenada y no solamente con el departamento de comunicación, sino de forma integral con toda la empresa. Que todo el mundo sepa los mensajes, que todo el mundo sepa lo que queremos lanzar y que todo el mundo tenga claro quiénes somos, a dónde vamos y todo lo que queremos transmitir desde la empresa, ¿vale? Porque al final todo comunica, no solamente comunica el que está en el departamento de comunicación. Dicho esto, si nos centramos solamente en la parte de PR, al final la labor fundamental de una persona experta en PR, si tiene suerte de estar en una empresa más grande, siempre va a trabajar con una agencia porque las agencias somos las que estamos en el día a día de los periodistas. Somos los que estamos todo el día relacionándonos con ellos, los que sabemos los reportajes que se van a publicar, ellos saben las marcas que llevamos, los que nos consultan y tenemos línea directa. Si trabajas en una empresa más pequeña, pues bueno, eres tú el que te lo tienes que currar. Al final lo primero es tener tu mapa de medios, es decir, en qué medios de comunicación, esto te estoy hablando solo de la parte de PR pura y dura de medios de comunicación, ¿vale? También hay más amplio de PR como eventos, como todo lo que sea, relacionarte con tu público. Al final PR son relaciones públicas, ¿vale? Pero bueno, nos centramos en la parte de medios. Entonces, lo primero que habría que hacer sería hacer un mapa de medios, que esto es ver en qué medios nos interesa estar. ¿Por qué? Por la temática, por el público, cuál es nuestro objetivo, por qué queremos comunicar, a quién queremos llegar y con qué mensaje. En base a eso vamos a hacer un mapa de medios poniendo todos los medios en los que nos gustaría estar. Después de eso vamos a ver quiénes son los periodistas que en cada medio escriben sobre las cosas que están relacionadas con nosotros. Si yo soy de gastronomía, si yo soy de deporte, si yo tengo un e-commerce de tecnología, bueno, pues voy a ver dentro de ese medio en el que a mí me gustaría estar quién está especializado en mi campo. Y a partir de ahí yo voy a hablar con ellos, porque yo siempre lo digo, ¿no? Que al final es que los periodistas son personas que están ahí, que si les escribes o les llamas, existen y muchas veces te contestan, otras no, ¿eh? Pero bueno, hay que intentarlo. Entonces, al final, se trata de identificar a esos periodistas, contactar con ellos y decir, oye, mira, yo soy hago esto y estoy aquí para lo que necesites. O ir con una nota de prensa y poder intentar impactar ahí, ¿no? Entonces, al final, el PR es eso, es el estar dispuesto y pendiente de todos los temas que estén saliendo y estar preparado para poder atender a los medios de comunicación y que tu empresa gane notoriedad a través de esa presencia en medios. ¿Qué va a conseguir esa presencia en medios? Va a conseguir que tengas autoridad, que tengas credibilidad, que tengas confianza, y no solo por la persona que consume el medio, sino por la persona que, como tú dices, vaya a Google y busque tu marca y vea dónde estás. Entonces, quien hable de ti, a lo mejor no te pone un enlace y no te ayuda al SEO de tu web, pero sin embargo, como vas a estar en esas primeras posiciones de Google, cuando un medio de autoridad, con autoridad, ha hablado de ti, te va a ayudar también a ese posicionamiento y a que lleguen a tu marca, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues esas son las funciones principales de una persona que se encargue del PR. Es verdad que es muy complicado dentro de las empresas encontrar una persona que solo se dedique a la parte de PR, solo se lo pueden permitir, pues como decía, las grandes, pero bueno, eso no quiere decir que no se le pueda dedicar un poquito de tiempo porque realmente es que merece mucho la pena. O sea, para bajarlo a la práctica, ¿no? Hilando con, creo que este es el punto, ¿no? ¿Cómo aparecer en estos medios, ¿no? Y me quedo ya con la herramienta de
hey, empecemos por mapearlos, ¿no? Tener Sí. claros dónde están, que esto compro muchísimo el concepto de, tú puedes hacer como dos acciones claras, ¿no? Ir a y crear tu audiencia, ¿no? A través de tu propia comunicación, o ir a buscar audiencias ya existentes y tú entrar allí, que al final lo que has hablado al principio, ¿no? De influencers, que ya tenían canales de YouTube, colaboraciones, que ya tienen audiencias y tú entrar allí. Entonces, al final, un medio de comunicación es este concepto. Llevándolo a Surfon, ¿no? Empresa que factura menos de 100.000 euros al año, poco presupuesto. De momento ya me has dado una herramienta muy chula de busca todas las revistas de surf, de kitesurf, de wingfoil, las diferentes verticales de deportes, las tienes listadas y mira qué periodistas hay. Y ya de per se, pues intentar contactar, que me imagino que lo haces por LinkedIn o cómo lo planteas. Sí, vamos a ver, hay muchos que directamente tú en redes sociales tienen un mail de contacto, si no en LinkedIn están casi todos, pero es que en el propio medio, por ejemplo, en los medios de Vocento, en casi todo, Vocento que es un grupo editorial en el que hay muchas cabeceras, normalmente en la propia noticia el periodista lo clicas y te lleva a una landing en la que aparece su mail personal, o sea, personal, profesional, pero me refiero directo, es su mail directo. Entonces es fácil. Y si no, llamas al medio, que nos cuesta mucho levantar el teléfono, pero tú llamas al medio y preguntas por un periodista determinado y pides su email y normalmente te lo van a dar, porque ellos también es su trabajo y buscan noticias y oportunidades que puedan ser interesantes. Entonces, normalmente es muy fácil contactar con ellos. Otra cosa es que te contesten. Que no te contesten no significa que no hayan leído tu email, significa que no les importa. Por eso no hay que perder la oportunidad. Mira, en vuestro caso, ¿no? El primer impacto que nosotros normalmente sugerimos a nuestros clientes, y lo hacemos con muchos, y te digo yo que tiene un efecto que tiene mucha efectividad, es hacer un envío creativo. Al final tú no puedes malgastar una oportunidad. El día, cuando tú vayas a un periodista, tú no puedes ir ahora mismo y decir, hola, mira, tengo esta web, soy un experto en surf, y te va a decir, vale, ¿y qué más? ¿No? Entonces, primero, storytelling, tener claro lo que te decía en los mensajes. Y luego, si podemos hacer un envío creativo, ¿sabes? El decir, venga, pues voy a coger y como me interesa impactar, porque ¿qué es lo que vendéis en la web? ¿Es ropa de surf o son experiencias? Es un multimarca de surf. Vendemos De artículos. correcto, productos, es Pues, equipamiento. vale, bueno, pues sí, pues habría que darle al coco, pensar en alguna idea creativa chula que pueda surgir y entonces hacerle un envío, en vez de mandarle la típica nota de prensa que los periodistas reciben 100.000, pues ver, decir, venga, ¿de qué manera puedo yo llegar a impactar de una forma original y que me haga caso? Y entonces de todos los productos que vendáis o de todo lo que hagáis, intentar hacer algo creativo, algo chulo y aprovechar para juntarle tu dossier, una nota de prensa que esté relacionado con lo que tú le estás mandando y de esa manera pues impactar de una forma positiva en el periodista. Entonces, no es lo mismo que él reciba una nota de prensa a su email, que recibe 1.000 a lo largo del día, que coger y llegar, que le llegue un paquete que diga esto qué es, ¿sabes? Imagínate y lo abre y entonces, no sé, pues que haya cualquier cosa que esté relacionado con lo vuestro y que haya un storytelling con una nota de prensa original relacionado con eso. Al final... Hablemos de esto, perdona, Cristina, porque creo que tengo una amiga que en su momento estaba en una agencia que hacían, que creo que el concepto es al periodista. Sobre todo para nosotros somos un multimarca, pero entiendo que, por ejemplo, una marca propia de surf que hace ponchos, por decir algo, tiene un poncho de mucha calidad, tiene un storytelling detrás. Bueno, estoy hablando de Glassy, ¿vale? Que es un cliente que ha venido al podcast y hacen unos ponchos increíbles aquí en España. Entonces, lo que tú planteas es, coges a todos estos periodistas, les pones el poncho, un storytelling y les envías. Entiendo que iría por aquí, ¿no? Sí, nosotros, mira, el último que hemos hecho es de un grupo de Valencia de colchones que se llama Grupo de Lax y vende colchones. Obviamente tú no le vas a mandar un colchón a un periodista, ¿no? Pero entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos hecho el envío de detox. Y entonces hemos metido una almohada y entonces le damos consejos, bueno, va la almohada, va un té matcha, va un no sé qué, le hemos metido varias cosas y va todo relacionado con el de hacer un detox para sentirte mejor, ¿no? Y entonces ahí pues le damos unas pautas para que pues tal, duerme no sé qué, hazte el té, pon no sé qué. Entonces ya le haces el retailing con las cosas que tiene que hacer, le mandas el regalo así que bastante original y al final, bueno, pues eso, llama mucho la atención. Nosotros esta Navidad no es lo mismo porque nuestra idea no fue un envío creativo, fue a nuestros clientes, amigos y también periodistas, pero el objetivo no era salir en los medios de comunicación ni iba con una nota de prensa, pero lo que hicimos en Navidad de regalo fue unos calcetines con la cara pues, de nuestro cliente o del periodista. Y claro, cuando lo recibieron fue muy gracioso y nosotros no era el objetivo era, bueno, pues que se rieran y fuera una cosa graciosa de Navidad y casi todo el mundo lo compartió en redes, influencers a los que se lo mandamos, que con los que solemos colaborar, lo compartieron en redes y tuvo bastante recorrido y fue muy divertido, ¿no? Al final es tratar de pensar en algo que no tiene por qué tener un coste muy elevado. Por ejemplo, si el de ponchos, enviar un poncho le cuesta muy caro,
pues a lo mejor se piensa un poquillo más y se va más allá y se nos ocurre algo pues que sea más barato, pero que también llame la atención, que pueda ser gracioso y que al final pues es decir, oye, mira, aquí está. Es llegar y estar en el top of mind del periodista de manera que cuando haya un contenido relacionado con lo tuyo siempre te tenga ahí en la cabeza y te tenga como un referente dentro de ese sector, ¿no? De hecho, yo cuando hacemos envíos creativos, el objetivo, y yo siempre lo digo aquí a mis compañeros, que no nos obsesionemos porque la realidad es que el objetivo no es que te publiquen la nota de prensa que están mandando. El objetivo es que nos conozcan, que sepan quiénes somos y que a partir de ese momento, el día que yo le mande una nota de prensa, no sea como ¿qué es esto? ¿Esto es spam o quiénes son? Sino que ya nos tenga súper ubicados, sepa quiénes somos o que si hay algo de actualidad que esté relacionado con nuestro sector, nos llame a nosotros como expertos para que opinemos sobre el tema, ¿vale? Hace poco hubo alguna cosa relacionada con el sueño y nos llamaron porque sabían que dentro de esta empresa que te digo de colchones hay un experto en sueño, porque tienen el Instituto del Sueño. Al final, ¿eso cuándo pasa? Pues cuando estás con mucha relación con los periodistas, saben los temas que llevas y cuando van a hacer un reportaje sobre algo relacionado con lo tuyo, pues te llaman. Nos pasa también con otra marca que llevamos, que es amimir.com, que pertenece al grupo de Busco un Chollo y tal. Al final el grupo se llama Viajes para ti. Bueno, pues al final a mí un tipo booking que es de hoteles, ¿no? Entonces, pues nos pasa también que ahora ya, pues si hay algo relacionado con viajes, relacionado con hoteles, ahora que viene la Semana Santa, o cuándo se recomienda reservar un hotel con cuánta antelación, si luego sube el precio, si baja, pues al final hemos conseguido llegar a un punto en el que los periodistas, pues si van a sacar algún tema relacionado con eso, pues nos llaman para poder saber nuestra opinión, ¿no? Y eso es lo que hay que trabajar y a dónde hay que llegar. Una vez tienes ya estas conexiones, como estás comentando, evidentemente muchos pasan de ti, otros no, o sea, que esto es fortuito, ¿no? Y aquí es calle y experiencia, me imagino. Yo siempre lo digo, digo yo, cuando nos contratan para un proyecto en concreto, porque lo normal es que llevemos la comunicación de forma integral de las marcas, pero hay veces que nos contratan para, no, es que voy a hacer un evento, una nota de prensa, una convocatoria, y yo siempre lo digo, esto es orgánico, esto no es branded, esto no está pagado, estos son medios ganados. Yo no te puedo garantizar, vas a salir aquí, aquí, aquí. O sea, que te puedo garantizar que yo lo voy a intentar, pero no, el resultado no depende de mí, depende, y muchas veces no depende ni del interés ni de lo atractiva que sea la historia, porque a lo mejor hay una historia súper atractiva y súper interesante, pero justo en ese momento hay una Dana o hay una Nevada o viene la Filomena y entonces ya la actualidad se lo ha comido eso. Y tú has mandado una nota y no ha salido en ningún lado, pero es que hay cosas que no dependen de ti. Cuando se trata de cosas orgánicas es que hay mil factores bueno, pues que pueden afectar. Como has dicho, y como también hemos arrancado el podcast, es que es evidente que hace 10 años atrás, a nivel de e-commerce, puramente e-commerce, había mucho foco en la fase transaccional mediante Paid y Meta. Ahora sí que como los CACs están subiendo, la tecnología es más accesible, hay más competencia en las SERPs, incluso en Meta. Aquí los que se están forrando es Google y Meta y las plataformas, ¿no? Y por ende necesitamos ser más creativos. Con lo cual, hilando todo lo que estamos hablando de conseguir aparecer en medios o hacer eventos, ¿no? Esta parte más creativa. Quiero centrarme en la parte que has comentado de los bloggers o influencers o creadores de contenido que ya tienen audiencias. O sea, hemos hablado mucho de periodista, pero trasladándolo al influencer, también, ¿cómo planteas esta colaboración hilando con esa coherencia que comentabas a nivel de comunicación de marca y en base a tu experiencia? A ver, al final los creadores de contenido para mí llega un momento en el que efectivamente pues es un canal más, como decía antes con las redes, ¿no? En general, nosotros tenemos algo que comunicar. ¿Y dónde podemos comunicar? En los medios, a través de creadores, a través de nuestras propias redes, son canales. Entonces, todos los canales se pueden utilizar. Entonces, al final, a la hora de encontrar un creador de contenido, lo primero que tenemos que ver es que su público corresponda con nuestro público, porque al final es muy importante pedir los datos demográficos para ver que realmente nos estamos dirigiendo a quien nos queremos dirigir, que tanto el propósito como los valores se encajen con nosotros. Imagínate que tú eres un defensor del medio ambiente o la sostenibilidad, pero contratas a una persona que está todo el día comprando en Temu, en Shein y enseñándote las últimas novedades de ese tipo de e-commerce, ¿no? Pues entraría un poco en conflicto. Y luego, dar unos briefings bien elaborados es súper importante, decirle todo lo que quieres y cómo lo quieres, pero ojo que eso no quita para dejarle libertad creativa, porque al final ellos son los que saben cómo tienen que hablar con su público. Entonces ahí no te tienes que meter. Y luego sí que es muy importante que antes de publicarlo te lo manden. Hay algunos que les cuesta mucho, pero es que hay veces que dicen cosas que son líneas rojas que tú no lo has dicho porque no has pensado que pueda pasar y de repente pasa. Entonces es importante que el contenido pues te lo envíen antes
para poder darle el ok y que lo publique. A ver, si son stories, a mí me ha pasado que hemos estado en un real time de estos, en un evento y con un montón de influencers por ahí publicando todo el rato todo lo que pasaba, entonces era inviable porque entonces perdía la inmediatez, ¿no? Entonces ahí sí que en las stories era libertad, ¿no? Si veíamos que había algo, bórrala, pero en principio ahí había libertad. Pero en los reels que se quedan en el feed sí que era importante revisarlos antes, también ver las etiquetas, los hashtags que quieres que pongan, si es colaborativo o no. Bueno, pues todo eso tenerlo en cuenta y revisarlo todo bien. Pero vamos, lo fundamental es que encaje contigo, con tus valores, con tu marca y que el público que tienes sea al que tú quieres llegar. Y vamos, los resultados son muy buenos, ¿eh? A ver, es verdad que hay grandes influencers. Hay que ver primero, o sea, no tener tanto en cuenta los seguidores como el engagement y los resultados. Al final, todos los insights que te dan las diferentes plataformas hay que tenerlos todos en cuenta porque son fundamentales, porque es verdad que las redes sociales premian más a los pequeñitos, tienen más visibilidad que los grandes, o sea, es que es así, de forma orgánica me refiero. Y luego hay que tener claro todos sus datos y luego hay que pedirle los resultados para analizar bien cómo ha funcionado lo que habéis hecho, ¿vale? Porque al final eso hay que analizarlo y tener los datos en la mano para valorar futuras colaboraciones y comparar todo. Si estás colaborando con varios, pues ir viendo los resultados de todos y tenerlo en cuenta. Perdona que te corte, pero hablemos de esto porque creo que al final es como el talón de Aquiles de la comunicación orgánica, ¿no? La atribución, porque claro, venimos muy sesgados de, y yo que hago SEO, me miden por atribución, ¿no? Que a veces lo que intento explicar es, obviamente es relevante, nuestra promesa es posicionarte arriba y por consecuencia conseguir tráfico orgánico y ventas, y en Analytics te sale la atribución, que a veces son los padres, pero también lo intento explicar de ellos, que si tú mañana te vendes este proyecto, estar en esa posición es un activo es el propio dominio que está en una calle muy bien pagada, ¿no? Digamos, y esos también son impactos de marca, hilando con lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, dicho esto, que creo que es lo que debes tener un montón de esta conversación la debes tener a diario, ¿no? ¿Cómo atribuyes estas acciones a nivel de, cómo lo trasladas a nivel de negocio o lo defiendes, ¿no? Que no es un tema de defender, ¿eh? No malinterpretes. No, ahora te voy a decir a la atribución que me interesa contar una cosa, que es verdad que efectivamente esta conversación la tengo mucho y hay una cosa que yo siempre cuento y enseño, ¿no? Pero bueno, que al final, para mí, depende del objetivo. Depende si es branding, obviamente, si es branding, ¿por qué lo vas a medir por impresiones? ¿No? Y también vas a ver el engagement, que la gente le haya gustado, no solo que lo haya visto, sino que haya interaccionado con la publicación. Pero si tu objetivo es ventas, al final, ¿cómo lo puedes medir? Pues de muchas maneras, que te voy a contar a ti, pues con UTMs, pues con códigos de descuento, utiliza mi código, tal. Es verdad que es muy complicado tenerlo fino, 100%, porque a lo mejor yo lo puedo ver en un momento, luego paro, luego me meto a la web, no utilizo el código, no utilizo el UTM. Puede ser, pero al final nosotros pues UTMs y códigos de descuento. Si es que poco más se puede hacer cuando el objetivo es venta. Y luego con lo que te decía de atribución, efectivamente los modelos de atribución, ojalá, de verdad, algún día exista alguno que sea súper válido, pero eso es, para nosotros, para la comunicación, los modelos de atribución son fatales, ¿no? Si las empresas se fiaran de ellos, pues seguramente nadie haría comunicación como la hacemos nosotros. Yo tengo una viñeta que cuando tengo este debate siempre la enseño y alguna vez la publiqué en LinkedIn porque es que la vi y dije, esta me la guardo para mí para siempre, o sea, es que la tengo en el escritorio, ¿eh? Ya me la pasarás porque también la voy a utilizar. Pues, y es de una persona que va por la calle y ve una valla publicitaria en unas zapatillas y la mira, tal. Va en el coche y en la radio escucha la cuña publicitaria. Coge una revista y lo ve, pone la tele y ve el anuncio. Y luego va al móvil y lo compra y entonces se ve a la empresa con las gráficas, todo, la conversión es a través de móvil, toda la inversión al móvil. Y es como, no, o sea, es como, sí, vale, no ha comprado con el móvil, pero es que para comprarlo ha pasado un proceso que para ti pasa desapercibido porque no tienes cómo medirlo, pero que la realidad es que si no hubiera pasado por ahí nunca lo habría comprado, ¿no? No es que se meta directamente a la web desde el móvil y ya está. Entonces, bueno, yo vi esa viñeta y dije, madre mía, es que me va a salvar para explicar tantas veces que he tenido que explicar esto y es que es muy complicado hacerlo entender. Sobre todo me quedo en lo que has dicho, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tienes el objetivo de, pues eso, ¿no? Más de branding, comunicación, tener impactos de marca positivos? Que aquí el KPI, como bien dices, dependiendo de la plataforma, pues serán impresiones, es decir, entendiendo, ¿no? Instagram, pues alcance que ha tenido. Después, yo que sé, una cuña publicitaria en una radio, pues también lo mismo, ¿no? Escuchas que cada medio tiene sus
sus historias y sus métricas. Que sí, tampoco entraremos aquí. O sea, lo de los influencers es así, pero radio al final es lo que tú ves y lo que tú contrates. Es que es como ahí también, o como cuando es que cualquier cosa, pues tú contratas X impresiones y es lo que tienes. Entonces, claro. y vale una pasta. Pero que incluso es lo que decías, ¿no? Que incluso en esa cuña publicitaria de la radio puedes comunicar un código de descuento que vienen de esa radio y después aquí... Es muy complicado, ¿eh? Claro, o sea, porque al final la gente en ese momento no está en un momento de compra, es muy complicado que ahí lo recuerden. O sea, ahí es más guay currarte un jingle que se te quede en la cabeza que dar un descuento. Y Carglass repara, ¿cómo se ha hecho famoso? Porque, ¿no? 100%, sí, es así. Genial, pues este es un tema que, bueno, que es muy controvertido y que siempre sucede, pero creo que la respuesta es muy clara y evidente. Y también, incluso desde los e-commerce, que haya un mindset claro de, hey, pues si tú tienes un 10% de tu facturación que va a marketing, a largo plazo lo que paga de dividendos es también tener este reconocimiento de marca o asociación de un concepto de producto a tu marca. O sea, creo que es fundamental, ¿no? Perfecto, y además que ayuda al SEO. Entonces, hilando estos temas, hemos tocado el tema de los influencers y aquí un punto que sí que creo que es interesante es todo el tema de crisis de reputación, ¿no? Que obviamente está a la orden del día porque siempre hay cagadas en todas las casas. Entonces, ¿cómo se afrontaría una crisis de reputación en una tienda online? Pues, por ejemplo, yo qué sé, un mal servicio, ¿no? De postventa, lo que sea. A ver, vamos a ver, lo primero y lo más recomendable es tener un plan de crisis. No te estoy hablando de un tocho de 400 páginas, ¿vale? Es simplemente hacerte tú, pasa esto, y si tal, venga esto, y si no, esto, y si no, o sea, tener tu croquis antes de que pase nada. ¿Por qué? Porque es mucho mejor pensar con la cabeza fría qué decisión tomarías que hacerlo en caliente. Porque en caliente muchas veces haces cosas de las que luego te arrepientes, ¿no? Entonces, es mejor tenerlo todo claro y tenerlo todo bien atado antes de que suceda. Y una vez que ha sucedido, si has hecho los deberes antes, pues será mucho más complicado enfrentarte a ella. Si no lo has hecho, al final, mi recomendación, yo siempre lo digo y además es que lo tengo más que comprobado, al final en todas las empresas, y por muy bien que lo intentes hacer, siempre pasan cosas, siempre. Y a todas las empresas, por muy perfeccionado que esté su servicio de atención al cliente, su logística, todo, siempre pueden pasar cosas. La diferencia en la marca en cómo se solucione. Entonces, al final, tú ahí es donde tienes que demostrar que es buen confiar en ti. Porque como tú consigas resolver algo que ha pasado, una incidencia, de una forma efectiva, eso es fidelizar a un cliente ya para siempre. ¿Por qué? Porque al final todos, y ya está más que demostrado, preferimos gastarnos un poquito más y comprar en comercios de los que nos fiamos que gastar menos y que luego si pasa lo que sea no responda a nadie. Entonces eso es una filosofía que te va a hacer crecer. Y entonces, bueno, pues lo que pasa, ¿qué pasa? Cuando pasan cosas, ¿qué hay que hacer? Lo primero, analizarlo para ver que realmente eso ha pasado, ¿vale? Y luego ya una vez que vemos que ha pasado y que ha sido nuestra culpa, pedir disculpas. Y luego lo tercero es aportar soluciones, ¿vale? Y ser transparentes, no intentar escurrir el bulto. Yo, de verdad, a mí lo que no soporto es cuando tú haces, o sea, imagínate en una compra online y pasa algo y que, no, pues llaman transportistas. No, es que eso no es mi responsabilidad. Mira, perdona, yo me he metido en tu web, yo te he hecho una compra a ti y tú has contratado a tus proveedores de confianza para que terminen el trabajo. Entonces, no me mandes a mí a la vez, no me mandes a mí al transportista, que de hecho ahora, por ejemplo, yo me quedé sorprendida el otro día con Amazon, que tuve que tramitar una garantía y me mandó al fabricante, cosa que antes no hacía, ¿sabes? Y cada vez más, o sea, y dices tú, vale, si yo estoy segura que si voy al fabricante, seguro que tienen su servicio de atención al cliente y que me atienden fenomenal, pero es que yo te lo he comprado a ti y yo quiero que me lo hagas tú. Entonces, al final la chica, como al final ellos sí que tienen un servicio de atención al cliente, que yo creo que están cambiando las políticas por ahorrar costes, que empezaron muy fuertes y ahora ya están un poco intentando cambiar para ahorrar dinero, sí que al final la opción que me dieron fue devolver el producto y me devolvieron el dinero y yo compraba uno nuevo. Y yo, vale, pues genial. Pero bueno, pero que al final la primera opción que me daban era que yo misma enviara el producto al fabricante, ¿no? Entonces yo ese tipo de cosas no las puedo entender porque creo que eso hacen que pierdan la confianza en un sitio, ¿no? Hablemos de este hilo que has abierto, que es muy, muy interesante, sobre todo para los e-commerce que trabajan con Marketplace, que lo viven, ¿no? Hasta ahora Amazon, tú hacías una devolución a nivel de consumidor final, no te daba ningún problema y después el que tenía el problema es el seller o el vendor, ¿no? En este sentido. Y esto que acabas de comentar me ha sorprendido porque es verdad que no lo hacen. O sea, que están viendo que aquí el seller empieza ya a ver un run de decir, vaya mierda Amazon, perdemos dinero, no vale la pena, ¿no? Te aprietan mucho. Pero bueno, esto es otro hilo. Sí. Cuidado, porque al final es verdad que cuando eres marketplace, yo creo que ahí en ese caso lo importante es que el consumidor, porque nosotros los que somos del sector sí que entendemos lo que es un marketplace, entendemos que es un vendor, entendemos
entendemos el seller, entendemos esto, o sea, y yo veo vendido y enviado por Amazon, vendido por no sé quién, enviado por no sé qué, yo lo entiendo, pero la gente de a pie que no está esto en su día a día, pues no lo tiene por qué Claro, comprender. en tu caso, ahora tirando de hemeroteca, pero PC Componentes, ¿cuándo abrió el marketplace como tal? Yo creo que cuando yo me fui, me parece que llevaría como mucho, a lo mejor en 2018, 19, 2019, Claro, no lo sé, pero donde quiero llegar es que antes de la pandemia, me parece. claro, es que justo este cambio a nivel más operativo te cambia toda la casuística de atención al cliente a Totalmente. nivel de PR y comunicación, ¿no? Entonces, tampoco quiero escurrir mucho el bulto en este sentido, pero creo que era un tema interesante comentar. Y aquí sí, hablemos del punto de la atención al cliente de un e-commerce, porque creo que es fundamental, ¿no? Sobre todo cuando hay este postventa o preventa, que en PC Componentes, la preventa, es decir, para mí es una locura, porque tú vas a una categoría y siempre hay como un especialista que firma esa categoría, ¿no? Que no lo hacen, o sea, no es tan evidente, pero eso mola mucho. Y a nivel de atención al cliente, no, hay este especialista aquí como si estuvieses en la tienda física. Hablemos de esto, ¿no? De la atención al cliente en un e-commerce y a nivel de comunicación. Sí, vamos a ver, al final para mí es fundamental. Una cosa que ha mantenido PC Componentes y que es muy difícil encontrarlo, es que todo su servicio de atención al cliente es in-house, o sea, es que lo tienen allí en Alhama de Murcia, en su sede. Hombre, también tienen trabajo en remoto, pero me refiero que no están contratando telemarketing de estos que están al otro lado del charco. O sea, que es que están en España con gente de, pues si PC Componentes es de Alhama de Murcia, pues casi toda la gente que trabaja en atención al cliente es que es de Alhama de Murcia o de la región de Murcia. Y al final es gente que está en el día a día de la empresa, que está súper empapada de todo y que sabe perfectamente cómo funciona todo y que si hay cualquier problema grave pueden bajar al almacén o al taller de montaje y hablar con el compañero, oye, que me está hablando este cliente que están montando, ¿sabes? Entonces, conseguir ese, o sea, con el nivel que ellos tienen tan grande y en el punto en el que están, todavía tener ese punto tan cercano y siempre cuando yo estaba ahí es que la verdad es que ya no estoy siguiéndolo tan de cerca ni sé ahora la estrategia ni nada, pero en ese momento siempre incidíamos mucho en que era una empresa grande, pero siempre con esa vocación de tienda pequeña, ¿no? De barrio. Sí, aquí se traslada mucho, también para la persona que nos está escuchando, hay un libro que se llama Delivering Happiness, que es del caso de Zappos, que habla que está muy manido, pero es que es una gran verdad, ¿no? Toda esta parte de atención al cliente y por consecuencia comunicación, lo que tú decías, ¿no? Tú no puedes hacer una campaña en televisión de que tenemos un servicio del cliente que es brutal y que después sea mentira. De verdad te lo digo, la obsesión por la atención al cliente y por prestar un buen servicio es lo que ha llevado a PC Componentes donde está. Y lo que hace crecer a muchos e-commerce es esa obsesión. O sea, si yo cuando llegué ahí, de verdad que a mí lo que me chocaba es la obsesión, hasta qué punto estaban dispuestos a perder rentabilidad. O sea, porque al final no eran pérdidas, era una inversión en fidelizar gente y el poder ofrecer un servicio a la altura de lo que se esperaba de ellos, ¿no? Y poder tener gente, joder, si la gente está confiando en ti, no le puedo fallar. Y esa obsesión yo creo que ha sido o sea, la obsesión por la atención al cliente es lo que lleva a muchos e-commerce a triunfar. O sea, yo siendo muy claro y honesto, es el problema que nosotros tenemos actualmente en Surfon, ¿no? Al final estamos vendiendo cometas de kitesurf o tablas que valen 700 euros para arriba y es un sector muy nicho, muy de comunidad. Y claro, el problema que tenemos actualmente es que somos un player nuevo. Entonces esta confianza no la tenemos. Con lo cual, perder una venta por hacer una mala atención al cliente o a nivel preventa o incluso postventa, porque obviamente estamos arrancando y hay muchos productos que no los tenemos en stock, pero los podemos tener en 2-3 días, nos penaliza mucho. Entonces, cuando estamos hablando de PR y comunicación, creo que la parte de atención al cliente es clave, ¿no? Y vosotros os tenéis que centrar ahora mucho en las reviews, en que la gente os deje buenos comentarios, porque al final eso obviamente es que eso va a ayudar mucho a que la gente cuando busque para ver si se puede fiar de vosotros, pues eso le va a ayudar, ¿no? Eso siempre es algo fundamental, el promover esas reviews y luego el tener una atención al cliente bueno. Tirando con todo lo que estábamos hablando, ya me he apuntado un punto clave que incluso da para short, ¿no? Que es el tema de la importancia de las reseñas en una tienda online. ¿Tú planteas alguna estrategia de forma proactiva para captar reseñas buenas, no tan buenas, pero intentemos que sean buenas para conseguir esta confianza para gente que no te conoce? O sea, que te ha visto, por ejemplo, en un anuncio de Meta, pero ha llegado a tu web y dices, hostia, esta gente es nueva, ¿me fío o no? Vamos a ver, para pedir reseñas, a ver, es que lo que yo te voy a decir, que no es lo que hacíamos allí, ni lo que yo, es que o sea, lo que yo haría para asegurarte que sean buenas, ¿no? Al final es, pues, hacértele tú primero la encuesta a tu cliente, ver que está contento y a ese mandarle
ya la petición de que te ponga la review. Porque claro, si se lo dices a un cliente enfadado, tu contra. Pero bueno, que lo ideal es que todo el mundo esté contento, ¿no? Pero antes de promover que haya una review, pues saber que va a estar contento o que está contento con el producto. Entonces eso es, pues una vez que le haya mandado el producto, a ver, es importante el tema de las encuestas de satisfacción, el poder hablar con ellos a ver si están contentos o no, aunque sea automatizado, aunque sea un email posterior para ver si están contentos o tal. Y entonces los que te puntúen bien, pues ya invitarle a que te dejen una reseña, ¿no? Entonces, porque claro, obviamente si tú invitas, al final, ¿quién deja reseñas normalmente? La gente que está enfadada, ¿no? Porque no saben qué hacer, se sienten impotentes, tienen un problema, quieren solucionarlo y la única vía que ven pues es ir y contarlo, ¿no? En cambio, la gente que está contenta es muy complicado que vaya y que te deje una reseña, porque no, a lo mejor ni lo piensa o no tiene tiempo o no le aporta nada porque ya ha comprado y ya está, se acabó. Entonces, si tú a esa persona que está contenta sí que la invitas a, oye, pues déjame una reseña, pues a lo mejor en ese momento le pillas que no le cuesta nada, está viendo el móvil o está con el ordenador, ve tu email y te la deja, ¿no? Entonces, bueno, pues pedírselo por lo menos a los que sepamos que sí que están contentos, pero yo creo que sí que hay que promoverlas. A ver, sabemos que hacer sorteos y cosas de esas entre los que dejan reseñas no se puede, ¿no? Nos penaliza, pero no sé, a lo mejor alguna cosilla se podría intentar. A ver, este hilo que has abierto mola. Es decir, hay una parte de gamificación aquí, ¿no? De tú has comprado, tengo tu correo, si das la reseña, entras en un sorteo, ¿no? Que es como la propuesta que acabas de dar. Se supone que Google no te deja hacer eso, ¿no? Vale, pero, No lo sé, a lo mejor sí, pero se supone vale, que aunque son reseñas de Google, en teoría no te deja, ¿vale? Lo que pasa es que hay que leerse la letra pequeña e intentar hacerlo de manera que no te penalice, porque a ver si por hacer algo así al final acabas claro, mal. pero si lo haces internamente para entenderlo, ¿no? Es decir, como tú has dicho, hay un Trustpilot, un Trusted Shops, todos, y hay un montón de tercer Sí, sí, parties que hacen eso esta sí. casuística. Pero, y también estoy muy de acuerdo en lo que has dicho, ¿no? Que tú no dejas una reseña de forma proactiva, aunque ha sido espectacular el servicio. Lo haces al contrario, ¿no? Cuando no va bien. Y esto en el sector turístico sucede un montón. Entonces, ¿qué incentivos planteas o valoras que podrían ser interesantes para conseguir de forma proactiva esta reseña sacando la parte de sorteos? Un vale descuento. Sí, es complejo, ¿eh? Es decir, Es que al final, ¿qué es lo que nos mueve? El mira, bolsillo, ¿no? No sé. tenemos un cliente que es cerrajero. Claro, un cerrajero al final es un servicio que de per se te quedas encerrado en casa, a no ser que tengas en mente un cerrajero porque es de toda la vida de ese pueblo o ciudad, buscas en Google. Con lo cual, ahí, ahora Google Ads ya no se puede hacer en España, bueno, en catalán aún sigue saliendo, pero en SEO obviamente es fundamental, ¿no? Tanto My Business como orgánico. Entran tal, viene el técnico, te abre la puerta y lo que hemos hecho con el cliente es que el técnico tenga el incentivo, no el cliente, ¿no? De ser un poco push, no te acabo de abrir la puerta a las 12 o a la 1 de la mañana que venías medio taja, dame una reseña como mínimo, ¿no? Y ha sido Aurelio. Entonces, no, creo que cada proyecto es un mundo, pero ser creativos aquí es clave. Ya ves, y mira, por ejemplo, lo que hacen muchos operadores de teléfono es que en Amazon a mí me lo han hecho un montón de veces, que te están resolviendo algo y antes de que termine ya te están diciendo, métete en tu email, ¿lo has recibido? Mira, entra. ¿Ves que para puntuar al propio operador que te está atendiendo? Dale ahí, ponme, y dices tú, pero bueno, que estoy coaccionada aquí puntuando aquí al operador antes de que Me termine. acabo de acordar que le tengo que poner 5 estrellas a una chica del Santander que me ayudó un montón, Esmeralda. Mira, lo tengo aquí apuntado en la libretita. ¿Has Ya visto? está. Hombre, Me ha ido bien, no lo he hecho. Y mira que le dije, te voy a poner un 10. Mira, tengo que mirar el lo correo. tienes que hacer. Yo, si miras mis reseñas de Google, de verdad, tengo más positivas que negativas. Yo creo que poca gente puede decir eso, ¿eh? Yo cuando, es verdad, porque yo sé lo que cuesta y las valoro mucho. De hecho, yo para Weekend no las trabajo nada, tengo nada, poquísimas, tengo que hacerlo. Al final en casa de herrero, pero es verdad que es fundamental y que yo sí que lo tengo en cuenta y como sé la importancia que tienen, intento de verdad, cada vez que tengo una buena experiencia, el poder puntuarlo. Y jolín, y ojalá la gente se diera cuenta de la importancia que tiene eso, ¿no? Y lo hiciera más, porque vamos, yo creo que hay mucha gente y muchas empresas que les ayudaría muchísimo y en realidad no cuesta nada. 100%, 100%. Genial, pues hemos tocado algunos palos, entonces sí que la crisis de reputación era un tema que quería comentar. Hemos empezado con el tema del SEO y al final, en definitiva, es lo que hemos hablado, ¿no? A nivel SEO, nosotros trabajamos mucho en link building, ¿no? Ha evolucionado un montón el link building desde los inicios, que era un factor de ranking muy relevante, y a día de hoy que incluso Google te puede penalizar y se tiene que hacer con cuidadín. Sin entrar en temas técnicos de link building, yo tengo una pregunta para ti, a ver si tú me puedes ayudar. Que, claro, yo trabajo principalmente con muchas plataformas, pero Link Atomic no me importa decirlo, trabajo con ellos, con Rubén y Laura, que son fantásticos. Y, joder, no entiendo
cómo en los medios, y da igual, Computer Hoy, Chataka, todos estos, ya sabes por dónde voy, tienen Sí, sí. URLs posicionadas y os digo, tíos, ahí no tenéis ningún enlace que estéis patrocinando. No, yo no necesito una nota de prensa, necesito que este enlace que lo tienes posicionado me cambies esta sección. Es muy complejo, no lo entienden. O sea, a nivel política interna, los medios no sé por qué no pueden. ¿Pero no te pasan presupuesto cuando le pides eso? Mira, me pasan el presupuesto de la nota de prensa nueva. Y yo, que no quiero una nota de prensa. Intento hablar con ellos. Y no te dejan en esa Lo misma detesto. noticia, ¿no? Ah, qué raro. Pero normalmente ponen, pues yo he hablado, a mí sí me pasa que ellos saben que si lo actualizan o completan esa información que ya está posicionando bien, eso va a ayudar a que siga posicionando mejor. Y lo van a rentabilizar, pero, Claro. hostia, conversaciones de besugos, a ver, que los quiero mucho y que seguro que nos... Por falta de formación en tema marketing digital, ¿eh? Es que hay muchos periodistas que están súper perdidos con eso. Y a mí me llegan aquí, es verdad que nosotros aquí en la agencia somos casi todos periodistas, menos una publicista, bueno, aunque es periodista y publicista. O sea, que somos todos periodistas. Y muchas veces algunos compañeros a mí me cuestan, ¿eh? Porque es verdad que yo vengo de una empresa muy digital y, bueno, aquí somos 4 EPC componentes, ¿eh? En Weekend. O sea, que al final aquí esos 4 no lo sabemos. Pero luego hay un par de perfiles que son más senior y que son más periodistas de la vieja escuela que les cuesta más entender muchas cosas técnicas, y luego hay un perfil que no es tan senior, que es más joven, pero como nunca ha tocado eso, y son periodistas, y si estuvieran en un medio de comunicación les pasaría lo que te pasa a ti con esos redactores. Entonces a lo mejor son redactores concretos pues que se pierden un poco con el tema técnico, ¿no? Pero Bueno, sigue intentándolo, Josep, lo tendrás que... yo como solo tengo este juego ahora mismo, me voy a pelear con ellos. Bueno, yo pues, con el link, cuando Google todavía no te penalizaba, lo que nosotros hacíamos era que las empresas o las marcas o los compañeros te dicen, oye, necesito poner 4 enlaces en estos 4 medios de comunicación. Y entonces me decían, a mí me da igual, tiene que enlazar con esta landing determinada, pues mira a ver tú el contenido. Y entonces yo lo aprovechaba para el contenido que me interesaba a mí, trabajar para la notoriedad con nuestros mensajes, con nuestras cosas, y aprovechaba esos branded, que al final es contenido pagado, para poder utilizarlos para el contenido que a mí me interesaba. Luego ya cuando Google cortó el tema de los enlaces, pues ya no se puede hacer así de esa forma. Pero... Sí, bueno, lo entraremos ahora en una masterclass de link building, pero sí, obviamente ha evolucionado. Pero bueno, lo dicho, yo creo que es un tema interesante que va muy ligado siempre a la parte de captación de enlaces con acciones de comunicación en PR, que van muy de la mano, pero evidentemente al final pues cada casuística, cada sector tiene sus peculiaridades, ¿no? A nivel sobre todo de captación de enlaces. Vale, perfecto, pues ya hilando esta parte más de masterclass, digamos, tengo claro, ¿no? Algunas herramientas que hemos tocado, que es primero de todo mapea, ya no solo medios, sino dónde está tu audiencia y por consecuencia intenta entrar allí. Eso creo que sería como el gran resumen de todo. Una vez ya tienes la capacidad de entrar allí, cuál es el mensaje que quieres realizar, pero que sea en consonancia con toda tu identidad de marca, tu propuesta de valor. Me imagino que tiene que ir por aquí. Y obviamente aquí hay un tema de tiempo y dinero, ¿no? Es decir, el PR se puede hacer con tu tiempo y dinero. El dinero también facilita y lubrica las relaciones, ¿no? Y paciencia. Sí. Y saber que esto es algo a medio y largo plazo, que a corto plazo me puedes pegar un pelotazo y que se te haga algo súper viral, pero el objetivo de la comunicación no es ese. 100%. Y este es el tema, ¿no? Esto también que estás comentando de no es un tema de ir haciendo virales, sino un tema de constancia y que cada mensaje que demos pues esté muy alineado. Y esto en agencia, o sea, estamos hablando de e-commerce, pero al menos hablando ahora de visibilidad ton, yo cada vez tengo más claro que yo con el equipo hacía 2 años que hice un cambio de chip de, hey, somos un media company. O sea, somos un media company y por consecuencia damos servicios de SEO y de Google Ads a tiendas online. Pero si tenemos que esperar a que la peña hable bien de nosotros por nuestros casos de éxito, aquí no crece ni el tato. Bueno, porque lo estaba viendo, ¿no? Y haces un poco de ingeniería inversa de otras agencias americanas y dices, vale, lo he entendido, ¿no? Entonces, nosotros ha sido el primer año que hemos dicho, vale, cada mes hay una excusa comunicativa. Este mes hemos hecho un estudio de los e-commerce con más tráfico. El mes que viene hacemos una checklist de CRO. O sea, qué bien. Pero ser proactivo y sinceramente tengo claro que esto tiene que ser una constante y no va de, pues hago esto y espero un ROAS de esta acción hoy. No, ni de coña. No, que va. Y tú tienes que tener una estrategia anual. O sea, aunque luego vayan pasando cosas o se te ocurra una idea y digas, voy a hacer esto porque mira qué buena idea he tenido. Genial. Sí, somos dinámicos y flexibles, pero tú tienes que tener una estrategia anual
con tus objetivos claros, con tu... Jolín, pues igual que con las redes sociales. O sea, es que al final las agencias no nos lo tomamos en serio porque estamos trabajando lo para otros y dices tú, pero vamos a ver, que esta es mi carta de presentación, pero ¿cómo no me lo tomo yo en serio? Y entonces, pero hasta que no lo haces y realmente te lo tomas en serio, porque tienes 1000 frentes abiertos, porque al final lo entiendes como que es algo que no te reporta directamente, pero claro que te reporta. Si es que eso es la construcción de marca. Si es que efectivamente, pues sí, un cliente, a ver, la publicidad más importante la sabemos, claro que sí, la del boca a boca, sí, y ojalá que todo fuera así, pero obviamente tenemos que ser proactivos, se nos tiene que ver. Nosotros hace unos meses que ya empezamos a tomarnos las redes sociales en serio y no nos paran de llegar peticiones para llevar redes sociales, que nunca ni han llegado tantas. Y es que dices tú, de repente es que me están llegando un montón de peticiones de golpe de gestión de redes. Y entonces se lo digo a mis compañeros, digo, fijaros que un trabajo a priori que parece como que estás perdiendo el tiempo entre comillas, ¿no? Como que lo dejas para el final del día porque es algo que no es algo que tienes que pagar, que no es un negocio que tienes que abrir, sino que es escribir un copy y currarte el reel, ponerlo. Y sin embargo, eso de forma pasiva nos está trayendo de repente un montón de solicitudes para gestionar redes. Entonces, al final, pues todo suma. Y el aparecer en medios de comunicación, incluso para nosotros, ¿no? Que eso también tampoco lo hacemos mucho, pero bueno, que estamos bien posicionados y nos tienen en cuenta en rankings nacionales y nos llaman para cosas y nos tienen Ahora ahí. has salido en un ranking tú, ¿no? Sí. De Marketing for E-Commerce, de las Sí, mujeres. en el de las 40 mujeres, pero desde hace 2 años estamos en el top de agencias de comunicación digital a nivel España. Y al final, yo me acuerdo la primera vez que entramos en ese ranking, que fue hace 2 años cuando lo hicieron, que yo dije, esto no puede ser, esto será porque me conocen, porque tal, pero es que en el último ya me dijeron que no, que lo había decidido un jurado de 70 profesionales del sector e-commerce y digital de España. Y claro, y para mí es como que me da un vértigo que digo, jolín, pues qué satisfacción, ¿no? Y qué orgullo. Pues todas esas cosas te ayudan a seguir posicionándote, a seguir estando ahí y a trabajar la notoriedad de la marca. Yo creo que nosotros, por ejemplo, Weekend, la marca como tal, tiene 2 años nada más, porque nosotros tenemos 3, pero el primer año nos llamábamos de otra manera. Y en 2 años, pues ya preguntas por nosotros y hay mucha gente que nos conoce, tanto en el sector e-commerce a nivel nacional como en la región de Murcia, que es donde estamos físicamente ubicados. Aquí nos conoce todo el mundo. Y dices tú, jolín, ¿cómo hemos pasado de llamar por teléfono a un sitio y decir, agencia Weekend, ¿el qué? ¿Quién? A llamar y que ya te ubiquen y sepan quién eres, ¿no? Y en súper poco tiempo. Entonces yo digo, mira, pues no sé, muy, muy orgullosa de conseguir eso y sobre todo porque es nuestro trabajo de hacerlo para nuestros clientes. Entonces, Sí, no, 100%. Que es verdad que al final, día a día hay fuegos y vas priorizando al cliente, pero sí que creo que es relevante, ya, esto ya no va de e-commerce, pero bueno, también mirar hacia adentro y también, igual que lo aplicas a nivel externo, o sea, es tu unidad productiva, ¿no? Hacerlo para tu casa, y 100%. tú estás vendiendo tú, ¿eh? O sea, lo que tú estás haciendo está vendiendo tú. Cuando tú vas a contratar a alguien que te haga la web y te metes en su web, eso dice mucho porque tú dices, a ver, si haces esto para ti, ¿qué vas a hacer para mí? ¿Sabes? Si la web que tienes no vale nada o quieres que te posicionen y ver ese a nivel SEO y vas a buscar las referencias en Google y te encuentras cosas que no molan, pues dice, pues si esto es lo que hace para él, entonces por eso pues hay que trabajar mucho lo que hacemos para nosotros porque eso también. 100%. Al final son impactos de marca positivos. Es decir, ya sea porque has posicionado tu servicio en agencia de comunicación en Murcia o mejor agencia de comunicación para hoteles, o sea, todas estas verticales, o por lo que dices, ¿no? Por haber aparecido en un ranking o lo que sea, 100%. Genial, pues creo que con esto hemos tocado bastantes puntos a nivel de PR. Seguro que hay un montón más y mucho más interesantes, pero como soy un neófito, pues... No, hemos tocado temas muy Bien, me lo he preparado. No, ahora en serio, espero que la persona durante estas diferentes preguntas pues haya podido reflexionar sobre su casuística, pues que si tiene una atención de cliente de mierda, plantee, ¿no? Por ejemplo, y si tiene más dudas, pues que te contacte evidentemente, ¿no? Vamos a la parte ya de encarrilando al final del podcast, llevamos una horita ya y tu ordenador se va a morir y lo hemos rescatado. Vamos ¿cómo te inspiras en tu día a día, ¿no? Tu motivación, ¿dónde te detectas esas píldoras de conocimiento? Bueno, yo es verdad que no soy nada fiel a nada, o sea, que no tengo nada que diga, no, esto yo voy sobre todo a través de LinkedIn y redes sociales, pues gente como Iciar Oltra, como Laureano Turienzo, como Jorge Branger, bueno, pues todos los influencers que nos aparecen en LinkedIn que nos van contando, a mí me encantan todos los que cuentan estrategias de marca, de comunicación, Fernando de Córdoba, Gamusino, que habla mucho de branding, bueno, todos esos me encanta ver todas sus publicaciones y luego a nivel podcast, pues depende de cómo me pille el día, me pongo a buscar temas y hubo una época que estuve escuchando mucho el de Bram Stoker, luego también he escuchado a José Elías, quizás ese ha sido el que he sido más fiel y sí, él sí que lo he escuchado bastante. Y luego, bueno, pues ahora estoy con el libro
que ya, bueno, lo tengo en mi poder hace mucho tiempo, el de Robert Cialdini, el de Persuasión, que da unas herramientas de venta pues bastante potentes. También, primero, o sea, lo tengo ahí mucho tiempo, pero al final no, son el tipo de libros que son para aprender, entonces cuando llega la noche, que es cuando tengo mi rato de lectura, pues me da mucha pereza porque quiero leer algo que me vada de todo. Y para leer un libro como este, pues tienes que cogerte un subrayador y estudiar, porque da cosas y pildoritas súper potentes para poder vender, ¿no? Y es súper interesante. Pero bueno, que no tengo nada súper fiel que diga, esta es mi Biblia y esto es lo que hago. Al final intento estar al día con todo lo que puedo. Ahora estoy también con el máster este de Founders de inteligencia artificial, con Pau García Milá. En fin, pues yo, según lo que me interesa en cada momento, pues me busco algún crack que me inspire y vamos, y eso es lo que consumo, pero no tengo nada así súper fiel. No, pero qué importante el buscar ratitos o encontrar ratitos, lo que tú has dicho, ¿no? Pues incluso apuntarte a un máster, porque al final, siendo claros, cuando emprendes un proyecto, todas tus horas del día podrían enfocadas al proyecto, a currar, ¿no? Y yo he tenido etapas que me ha pasado, ¿no? De que te tiras literalmente, bueno, me ha pasado hace nada, 6 meses, que no he aprendido nada, solo he estado ejecutando. Pero Y es que es entonces como, no creces. mierda, porque dices, al final aquí entra tu incompetencia, ¿no? De no saber lo que tenías que saber en ese momento y por ende es que es vital el intentar bloquearte aunque sea una hora para aprender algo nuevo. Cualquier tontería. Yo ahora me estoy metiendo mucho con YouTube. Decir, ¿cómo se crece en YouTube, no? Y creo que es fundamental, ¿no? El entender... Yo creo que tenemos todos un problema que creemos que tenemos que ser todo el rato y 100% de nuestro tiempo productivos. Y no es verdad. Yo creo que cuanta más responsabilidad tienes, más tiempo tienes que tener para pensar. Y es que parece que cuando estás pensando no estás haciendo nada. O sea, a mí mis mejores ideas se me ocurren conduciendo, se me ocurren andando, se me ocurren cuando voy sin el móvil, cuando no tengo, o sea, cuando tengo la atención puesta en la nada, o sea, que me tengo que poner a pensar por narices, pues ahí es donde me vienen todas las ideas buenas que tengo. Y luego es verdad que si tú quieres crecer, tienes que escuchar, tienes que ver, tienes que pensar en la estrategia, hay que pensar mucho. Y no sé por qué nos cuesta tanto darnos cuenta de la importancia que tiene dedicar tiempo a pensar. No, sobre todo es... Aprender y pensar también, ¿eh? Incluso yo que, bueno, con el equipo hablamos mucho de copiar, hacer y aprender, ¿no? Porque a veces nos pensamos que somos muy listos y es como, tío, hay alguien que ya lo ha hecho y que está por encima tuyo, ¿no? La ingeniería inversa de toda la vida. Y, hostia, es como que en el cole no te dicen, no copies, no, copia, haz, saca tus conclusiones y después ya iteras, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ya a la hora de copiar, inspírate, tal, ejecuta, porque a veces te quedas como en el Word, ¿no? O en la presentación y no lo trasladas a hechos. Entonces, no, sí, no hay que perder tiempo en hacer cosas que ya han hecho otros. Esto es como los que intentan desarrollar desde cero herramientas cuando puedes comprar un plugin y lo colocas y ya, ¿sabes? Entonces, ¿para qué vas a perder el tiempo en programar o en hacer algo a medida cuando ya hay herramientas que las contratas y tienes soporte, están 100% en eso? No tienes por qué vas a hacer tú un workflow de mails cuando puedes contratar herramientas de automatización que te lo van a hacer todo y que tienen un arsenal de personas, un batallón dedicado 100% a desarrollar eso. Entonces, sí, aquí hay un gran ejemplo de Murcia que es Connective, que también tiene una historia muy, muy ligada a la PC Componentes. Genial. Pues hilando con también herramientas, pasemos al apartado de e-commerce que te gustan. Evidentemente, ¿cuál sería tu primero? PC Componentes, por supuesto. O sea, realmente lo pienso, que es lo que decía antes, ¿no? Del servicio postventa, la web, la usabilidad, y como lo conozco desde dentro y sé cómo se empeñan en poder ser los mejores y cómo trabajan para eso y cómo van a intentar que la gente se sienta que han tenido un buen servicio y a fomentar la fidelidad, cómo trabajan para todo eso, es que lo conozco también. Bueno, ahora ha cambiado, ¿no? Pero va evolucionando y yo ya estoy fuera 4 años. Pero de verdad que a mí me encanta y obviamente pues si puedo y necesito algo de tecnología siempre PC Componentes. Luego farmacia barata porque es una empresa también que aparte de que es un gran amigo Pedro, también vamos que también tiene un servicio de atención al cliente a nivel logístico impecable y cómo llega todo y lo rápido. Y luego sé que es popular opinion y que no tal, pero es que Amazon. Amazon, obviamente, pues yo tengo la aplicación y compro mucho porque al final pues me dan un buen servicio y soy práctica. Sé que debería dar oportunidad a otros e-commerce más pequeñitos, pero para mí es que me lo ponen todo tan fácil que
Es que además, hilando con todo el eje de comunicación de un e-commerce, es una tontería, pero el hecho de que tengan las furgonetas todas igual viniladas y tú las ves ahí mal aparcadas y tal, pero ves Amazon, Amazon, tal. Pasaba a lo físico ya. No, tal cual, todo esto también son impactos de marca, ¿no? Entonces, Este no, es que, Componentes también lo tiene aquí en Murcia. Tienen PC vale, con Logistics y también hay furgonetas de PC Componentes por la ciudad. ¿veis? O sea, a ver si vienen aquí también a Girona y empiezan a hacer impactos de marca. No, pero joder, parece una tontería, pero el simple hecho de que hayan furgonetas de un propio e-commerce Te lo tangibiliza, lo tangibiliza. Ves que hay 100%. gente de verdad, que hay gente detrás, que son trabajadores de la empresa. Aquí tenemos un centro muy importante logístico de Amazon en Corbera, que es una pedanía de Murcia, y es enorme y trabaja muchísima gente. Entonces, todos ya tenemos amigos que trabajan en Amazon aquí. O sea, es que como la plantilla es tan grande, todos conocemos a alguien que trabaja allí. Entonces, pues es que todo eso se tangibiliza y al final, bueno, pues también lo ves como algo que no, ya no es el gigante americano que viene a comerse a los demás, sino que es el que le está dando trabajo a tu amigo, ¿no? Entonces, bueno, pues empieza Claro. a ver. Bueno, así son los enemigos del e-commerce. Pero Sí, no, sí, no, sí, no. yo lo entiendo, sí es verdad, pero también ha hecho que ponerse las pilas a otros muchos, ¿eh? A favor del buen servicio. Entonces, No, pues, y han estandarizado el ecosistema y han hecho que obviamente mucha gente que no compraba en online compre en online. O sea, yo me sí, recuerdo, mi primera compra en online fue Zalando porque había contrarreembolso y me lo claro. enviaron en el kiosco delante de casa, fui allí y lo pagué. Entonces, Claro, PC Componentes al principio había muchos contrarreembolsos y luego la gente lo que hacía era que compraba un disco virgen que valía nada, y yo creo que estaría en pesetas todavía, y entonces cuando veían que venía y que llegaba, entonces ya compraban el portátil, ¿sabes? Pero la primera que compré era un CD virgen de 1 euro, y yo en plan, esto funciona, esto me llega a mi casa, esto no es una estafa, y ya cuando veían que realmente llegaba, compraban lo grande. 100%, 100%. Genial, pues anotadas las tres e-commerce que irán directos a la newsletter y encarrilando la newsletter. Esto ya es He aprendido, voy aprendiendo. Incluso ahora habrá un post edición y tal, pero habrá una sección que la persona que ha llegado hasta aquí se habrá dado de cuenta que llevó como unos 10 podcasts al minuto 20 y pico un anuncio de la newsletter. Ah, Pero muy bueno, bien. es lo que toca, es lo que toca. Vamos aprendiendo. Ahora será en el Bueno, corte cuando me levantaba por el cargador del portátil. va a ser allí, ya va a ser allí. Pues nada, y falta también el corte de no estás suscrito, suscríbete. Pero bueno, el tema es. ¿No te has suscrito a la newsletter? Suscríbete, ¿qué estás Claro, esperando? wow, pues lo dicho, agradecerte un montón el rato, Cristina. Creo que hemos tocado unos puntos que, como hemos empezado, ¿no? Hemos empezado con el tema de hacer branding, comunicar, tener impactos positivos de marca, beneficia a todos los demás canales, incluso cuando vamos a la parte más inferior del funnel, ¿no? Que ahí es donde suele haber un Google Ads principalmente, o bueno, la fase más transaccional, y esto beneficia un montón. Tengo aquí bastantes puntos porque hemos tocado puntos muy interesantes, pero principalmente me quedo con, hey, tienes que entender de forma muy clara dónde está tu audiencia e intentar estar allí, y aquí tienes que ser espabilado o espabilada, y entender que si no tienes dinero, pues con tu tiempo, lo que has dicho, ¿no? Ser un pelín creativo, intentar entrar. Aquí funciona sobre todo los e-commerce monomarca que tienen un pelín de más margen, estamos hablando de márgenes del 60 o así. Claro, un coste unitario de un producto puede tener mucho sentido a la hora de hacer gifting, ¿no? Sobre todo a creadores de contenido, a periodistas, así que puede ser muy interesante. Me quedo también, sobre todo con toda la casuística que hemos hablado de esa consistencia y coherencia en todos los hilos comunicativos que hagas, ya sea en redes, o sea un influencer que hace una historia que no toca y bórrala, o ya sea en una cuña publicitaria en televisión, radio o medios tradicionales, ¿no? Me quedo con la herramienta del mapa de medios, que esto no lo tenía para nada ubicado, y creo que es muy interesante, sobre todo cuando hay una acción en línea, que es el concepto de outreach, pero bueno, que esto se traslada a muchos ecosistemas, pero a nivel SEO lo conocemos como outreach, de identificar en las SERPs, pues por ejemplo, mejores portátiles para gaming, y ves ahí que está un chataca, computero, y es lo que te decía, ¿no? Ir a esas URLs, contactar al medio y decirle, hey, ¿me puedes poner aquí? Y eso a nivel SEO es increíble, ya no solo a nivel SEO, también a nivel comunicativo e incluso transaccional, porque la persona que busca una comparativa está muy cerca de la transacción, así que mapa de medios, fundamental. Hemos hablado de truquitos, de cómo aparecer en estos medios, los periodistas, cómo relacionarse con ellos, me quedo con esto. Entiendo la propuesta de valor de las agencias, de forma muy clara lo que tú has dicho al final, pues la agencia es sobre todo quien interactúa, tiene todos estos contactos y al final también el periodista le simplifica toda la colaboración entre periodistas, ¿no? Me quedo con los objetivos y los KPIs, que siempre nos miden por aquí, ¿no? Sobre todo, bueno, pero ¿esto qué impacto tiene en negocio? Pues me quedo con estos KPIs, tanto, el objetivo es branding, o el objetivo sí que es transacción, pues te descuento y toda la historia, cupones, lo que sea. Hemos hablado de crisis reputacionales, que me imagino que más de una te ha tocado
pasar y ya creo que has dejado claro de, hey, no improvises, ¿no? Entonces, establece aunque sea un mini plan con ChatGPT y después escribes a Cristina y Cristina me das consultoría y validarlo. Y nada, encarrilando el final, hemos hablado de atención al cliente, que daría también para un podcast entero. Hemos hecho un podcast, ahora que lo pienso. ¿Cómo se llamaba? Bueno, ya lo voy a dejar en la newsletter, apúntate porque te voy a dejar ahí un podcast entero de atención al cliente. Y hemos ido finalizando como la masterclass en las reseñas, que es otro melonac también, que también vinieron los compañeros de Trusted Shops, creo, que hablamos bastante de esto. Gracias, Cristina. Estoy innovando con este final de podcast, que es medio chapa de mi lado. Espero que a la gente le gusta y si no le gusta, que me lo digan en los comentarios, que lo dejaré de hacer. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido? A mí fenomenal, la verdad es que lo has resumido súper bien y es que creo que es más, lo deberías poner al principio porque escuchas eso y dan muchísimas ganas de escucharlo todo después. O sea, es un buen inicio también, ¿eh? Un buen arranque. En plan, Claro. vamos a hablar de esto y esto porque sí, Mira, pues puede que te coja el feedback y lo pruebe y lo vamos a testear. Así que, mira, en edición, ahora que me sea lo voy a como apuntar. un índice hablado así, porque me parece que eso te puede ayudar La a decir, retención. me parece interesante. Y sobre todo en comunicación, que la gente yo creo que está súper perdida y no sabe realmente de qué vas a hablar. Todo el mundo piensa que solamente son redes sociales y es muchísimo más. 100%. Bueno, esto evidentemente. Y creo que con el podcast se habrá tangibilizado un pelín más de qué va esto de la comunicación y Pero relaciones públicas. Eso espero, esa era la idea. Así que nada, para la persona que ha llegado hasta aquí, agradecerlo obviamente pues que se haya quedado, que haya aprendido y se haya llevado alguna píldora, que creo que sí. Y nada, Cristina, nos despedimos aquí. Agradecerte un montón el ratillo. ¿Y dónde te pueden encontrar? Pues es agenciaweekend.com y mi email es cristina@weekend.com y yo estoy ahí súper disponible. O sea que quien quiera contactarme, que me escriba, que yo lo veo enseguida. Y no soy Genial. como los periodistas que no contestan email. Bueno, no lo digas muy alto que a veces, pero no, seguro. Cristina os va a responder, segurísimo. Sí. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, Cristina. Agradecerte un montón el ratillo y para la persona que nos escucha, nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo. Chao. ¿Qué retazos has tenido o aprendizajes, obviamente, durante todo este proceso, ya sea en in-house, en un e-commerce como PC Componentes o ahora emprendiendo en la agencia? ¿Y qué te gustaría compartir? Trabajando por cuenta ajena, mi principal reto es lo que te he comentado antes del cómo hacer crecer poder, y hacerte responsable de un departamento que no existía y que pasa a ser uno de los principales de la empresa, ¿no? Entonces eso fue apasionante y fue emocionante formar parte de eso y ver cómo los datos acompañaban a todo lo que íbamos haciendo. Y luego a nivel emprendedora y ya con mi propio negocio, pues es una montaña rusa total. O sea, hay veces que pienso que lo peto y que me voy a comer el mundo, veces que me dan ganas de cerrarlo y mandarlo todo por ahí. Pero bueno, yo es verdad que si volviera atrás, creo que volvería a hacerlo todo como lo he hecho, que estoy súper contenta con el punto en el que me encuentro y objetivamente, y yo creo que seguro que esto también te pasa a ti, ¿no? Que muy pocas veces realmente nos paramos a valorar lo que hemos conseguido. Yo no le veo mérito a las cosas. O sea, antes me decías lo del ranking y yo me veo y me hace muchísima ilusión y me encanta estar ahí. Pero es que como la gente me lo dice y yo siempre es como, no, bueno, ¿sabes? Es como y decir, jolín, pero ¿por qué no me paro un poco y me lo creo? Y digo, oye, pues porque yo lo valgo, pues mira qué bien, mira lo que estoy consiguiendo y qué contenta estoy. Yo ahora mismo estoy aquí en la agencia que es súper bonita. Estoy aquí en una esquina preciosa en Murcia, en una zona muy buena. Y es que tú me enseñas esto hace 10 años y me dices, mira, ¿ves esta agencia? ¿Te gusta? Pues esto va a ser tuyo jolín, y es tu negocio. No me lo habría creído o habría llorado. Y sin embargo, yo estoy aquí como si esto fuera lo más normal del mundo. Entonces, nada, y me he ido enfrentando pues a muchas cosas muy difíciles, muy duras. Y yo, lo bueno que yo tengo un socio que es Grupo Inforges, que también son propietarios de la agencia, y es una empresa que tiene más de 300 trabajadores, que factura muchísimo, que a nivel negocio son muy potentes a nivel nacional en todo el tema de tecnología. Y a mí me encanta tenerlos a mi lado, al CEO, a Pablo Planes, que es mi socio, porque él, como está muy acostumbrado, él me ayuda mucho con todos estos temas, ¿no? Y es como, además, siempre cuando me pasa algo que me agobia, siempre me dice, es que, dice, en tu vida como emprendedora, como empresaria, como propietaria de un negocio, dices que te van a pasar esto y cosas peores. Entonces, es como, ¿sabes? Es como vete acostumbrando porque es que tienes que enfrentarte a esto de otra manera, a tomártelo pues de forma relativa y lo que te preocupa hoy, pues mañana pues ya no te va a preocupar y es así, ¿no? Y entonces yo creo que en estos años he madurado muchísimo, que ya me tomo las cosas de otra manera
y que eso me ayuda mucho a poder llevar el día a día. Aunque he descubierto lo que significa el insomnio, el despertarte a las 4 de la mañana y ya no poderte dormir, el sufrimiento y el estrés de tener que levantar la persiana todos los días y de lo que cuesta sacar adelante un negocio, que en mi caso pues somos 7 personas trabajando ya. Entonces, claro, pues a nivel facturación tenemos que ser muy rentables para poder llevar esto adelante, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy contenta, los resultados la verdad es que están acompañando, de proyectos vamos a tope y tengo que hacer el ejercicio de pararme más a valorar lo que estamos consiguiendo. Sí, o sea, a nivel de aprendizaje o reflexión incluso, que es toda esta sección escondida, estoy muy de acuerdo con lo que estás comentando del pararte un momento y mirar hacia atrás. Joder, que hay momentos duros y creo que es muy clave el tener siempre a alguien con quien apoyarte y que te dé feedback o incluso que ya haya pasado por donde estás pasando tú, y no es fácil. O sea, no es fácil, evidentemente. Pero creo que aquí el recordatorio de, sobre todo la persona que nos escucha, si también está emprendiendo, es, hey, mira dónde estabas y dónde estás, todo lo que has pasado, los retos y cómo los has superado. Y a nivel fortaleza, sobre todo, a nivel profesional, para uno mismo también da una seguridad, ¿no? Es decir, que si todo se va a la mierda, que puede pasar, tú eres tu mejor activo, digamos, ¿no? Con lo cual, no, 100%, 100%. Y Sí, empatizo mucho. Sí, sí. Sí, y que te tienes que perder el miedo. O sea, yo creo que todos tenemos que tener claro que donde estamos hoy puede que no sea donde estemos mañana y que no nos dé miedo. ¿Sabes? Yo mis momentos de inflexión los he tenido con los 2 trabajos que he tenido, que uno fue la tele, que cuando de repente cerró y nos fuimos todos a la calle, para mí se acababa el mundo. Imagínate, yo antes de terminar la carrera ya estaba trabajando ahí, llevaba 6 años y yo mi mentalidad era, pues como yo veía a mis padres, pues yo eso, pues ese trabajo me gustaba mucho y yo ya me veía ahí toda la vida. Y cuando de repente me vi que no, a mí se me cayó el mundo y yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Y entonces fue cuando hice el máster este y enseguida empecé componentes, y entonces algo que en un principio parecía que iba a ser muy traumático, a la larga para mí fue de lo mejor que me pudo pasar en mi vida profesional, porque descubrí bueno, que de todo se sale y que luego siempre encuentras tu camino. Y luego a lo largo de mi vida, y luego, bueno, empecé componentes igual, cuando yo decidí que me iba, yo lo pasé fatal, porque claro, estás todo el rato en plan, me he equivocado, y luego te rodeas de gente. O sea, a mí me pasó, de verdad, es verídico, 2 personas que me llamaron para decirme que qué estaba haciendo, que cómo me estaba yendo ahí de un puesto así, que me iba a arrepentir, que no iba a conseguir nada, que cómo estaba dejando un puesto como ese, y yo era como, no me llamen para esto, ¿sabes? A mí llámame para darme ánimos y desearme suerte, pero no me llames para algo como esto. Y luego te das cuenta que, claro, que es que esa gente pues es la que no se atreve. Y luego estamos pues los que nos tiramos vemos un precipicio y nos lanzamos pensando que ojalá haya agua debajo, aunque no lo sabemos, ¿no? Y yo te digo que yo creo que jamás volvería a trabajar por cuenta ajena. Yo no, esto es una droga total. Que A no, ver, que no tiene pinta, pero si fuera mal, pues emprendería. además que estamos muy sesgados, o sea, tampoco quiero abrir este velo porque como tú y yo estamos muy sesgados, no sería una conversación, no iríamos a los Empiezas a límites. llorar, ¿eh? Claro. Entonces no hace falta. Nada, pues nos quedamos con la reflexión. Ya lo dejamos para Corti y para Miguel. Vale, eso ya os ponéis, sí, tal cual, con Miguel y tal cual. Pues lo dicho, agradecerte un montón el ratillo, yo he aprendido un montón. Creo que de aquí saldrán incluso mini vídeos a modo de cómo hacer X o Y, y esto será muy chulo, sobre todo porque al final es una hora y a veces yo entiendo que sea un pelín denso, pero que de tips ha habido un montón y los trabajaremos para que llegue a más gente. Así que gracias, Cristina. Lo dicho, para la persona que nos ha escuchado hasta aquí, que llega hasta esta sección, si ha habido algo que cree que es útil para un amigo o colega, que lo comparta. De esta forma es lo de siempre. Más visibilidad para el podcast, entrevistadores tan guays como Cristina, que podemos aprender un montón. Lo dicho, nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Chao, chao.